¿Cómo están, fanáticos del senderismo literario y cinematográfico? Estamos de vuelta a mi canal y el día de hoy quisiera compartirte un cuento de mi libro de narrativa Fraccionarios titulado La Orden. De espaldas al muro, permaneció el tiempo suficiente para contar los fusiles encargados de cumplir la orden de fuego. Estaba acostumbrado a presenciar el trámite macabro de una ceremonia donde los protagonistas, a punto de ser ultimados, unas veces aguardaban su fin en la más absoluta calma, mientras a otros era necesario amarrarlos para que permanecieran de pie y efectuar los disparos con precisión. Por primera y última vez, resultó irónico para él encontrarse de aquel lado de una situación tantas veces observada durante sus años de militar. El diseño de la obra teatral con su nombre tuvo el efecto esperado. Para darle más notoriedad y fuerza dramatúrgica, televisaron las escenas de una función preparada minuciosamente. La sorpresa no fue menos. El encausado figuraba como un verdadero héroe, no solo por las medallas exhibidas en su pecho en fotos pasadas y videos reproducidos por telediarios extranjeros que informaban sobre el juicio iniciado contra él. Su hoja de servicios contaba con las misiones más arriesgadas en selvas de todo el mundo. Fue gestor y líder de operativos relámpagos para dar apoyo a los movimientos de resistencia que luchaban por el ideal propagado de una justicia inequívoca para todos, aunque el camino inicial se trazara con señales de muerte y sangre, para establecerse como una advertencia a toda posible traición. La nueva encomienda llegó durante una inspección en el frente donde entregaría el mando como jefe de la última guerra que dirigió antes de caer en el precipicio de los culpables. Su tarea era simple y a la vez abarcadora. Debía asegurar el cumplimiento de la Operación H y conocer todos los detalles e informar directamente del éxito de cada fase. Si todo resultaba como lo habían planificado, en solo 2 años podía retirarse, aunque imaginaba lo difícil que sería no vivir bajo la adrenalina de mandar y ver cumplidas sus órdenes. Sentirse importante era un vicio tan persistente como fumar. Cada pocos minutos necesitaba observar a la colilla de una orden dictada por él. No bastaba ser la punta de una pirámide de mando construida para que él fuera juez y parte de los asuntos concernientes a su jerarquía militar. Buscó entonces poder abarcar cada detalle de la nueva misión y a su vez disminuir la ansiedad creciente por sentirse indispensable a través de las órdenes. Preparen. Esa tarde recibió una llamada telefónica. La voz de quien hablaba resultaba más que cercana para él. El tono serio lo preocupó. En 30 minutos estaría en su despacho. No podía moverse de allí bajo ninguna circunstancia. Debían hablar de un asunto concerniente a la Operación H. El dueño de la voz entró a la oficina sin tocar, como alguien que ejerce toda la autoridad del mundo, como si las voluntades de cada persona a su alrededor le pertenecieran. Un whisky. Le ofreció para bajar un poco la tensión percibida media hora antes. El dueño de la voz se negó. Caminó por la oficina. El espacio lo conocía de sobra. Fue suyo antes de cedérselo a él como premio de consolación por casi perder la vida en una selva del sur. Bienvenido, dijo el dueño de la voz extendiendo los brazos al recién llegado del operativo fallido. La conformación del nuevo frente no resultó lo esperado, pero quedaba su experiencia como ejemplo para todo el mando inferior y los futuros combatientes. En los próximos envíos, cuando realizaran encuentros políticos, él contaría su historia de cómo sobrevivió a una emboscada junto a un solo compañero. Habían acabado de llegar a la zona. Desconocía que se podía llegar a sudar tanto y de manera tan intensa. Los ojos ardían y se nublaban por tanta acumulación de sudor. Debía limpiarse la boca continuamente. La sal líquida de su cuerpo generaba más sed al terminar en la comisura de los labios, al probar involuntariamente el sabor de su humedad, mientras el peso del compañero a quien cargaba herido lo fatigaba aún más. No habían terminado de bajar al último hombre y las balas trazadoras iluminaron en fragmentos lineales toda la oscuridad que debía ser su apoyo en aquella nueva tentativa de hacer libre un pueblo supuestamente necesitado por ellos. Se tiró al suelo y comenzó a disparar. Se arrastró hasta una duna y observó el resplandor de la embarcación explotando por los inacabables disparos. El ruido se incrementaba. La certeza del más absoluto fracaso comenzó a ser una realidad cuando miró a su alrededor varios muertos que hacía pocos minutos comenzaban con él antes de subir al bote. Continuó arrastrándose, buscando alejarse de los disparos. Desistió en responder con su ametralladora para no delatarse y salir de aquel cerco, detrás del mar y de frente a la selva. Ni siquiera valoró la opción a sus espaldas. La única posibilidad era adentrarse a las orillas del río donde supuestamente serían recibidos por los refuerzos y confiar en la suerte. Escuchó las voces de los militares que esperaron su desembarco y algunos disparos aislados. Cuando llegó a la maleza donde iniciaba la selva, se incorporó para salir corriendo. Solo avanzó poco menos de 1 metro. Algo le hizo caer de bruces. El agarre fue lo suficientemente fuerte para derribarlo.
Se destrabó de aquella garra y apuntó al bulto que le hizo perder el equilibrio. «Soy yo», dijo una persona en el suelo entre gemidos de dolor. Se alegró de no ser el único sobreviviente a la emboscada. «Estoy herido». Tomó su mano y la llevó al vientre. Sintió como un líquido tibio se volvía pegajoso ante la presión. Sacó a tientas de la mochila una venda y la puso en la herida. «Aguántala con fuerza», insistió en voz baja. Debían continuar. Era cuestión de tiempo que buscaran en otros lugares para comprobar que todos los invasores fueron liquidados. «¿Puedes caminar?», preguntó a su compañero. Trató de incorporarlo, pero este se encogió por el dolor. Se agachó y suspiró. Cruzó los brazos del herido entre su cuello y lo acomodó en la espalda para escapar con él a cuestas. Avanzó lo más rápido que pudo hasta comprobar que solo el ruido de los habitantes nocturnos de aquella selva tropical eran los únicos testigos involuntarios de su presencia. Más de una vez pensó que cargaba un muerto. Pero los gemidos del compañero le devolvían la certeza de una vida que, si no alcanzaban pronto alguna manera de escapar del fracaso monumental de esa expedición, serían dos las víctimas en aquella selva inconmensurable. Avanzó casi sin parar durante 7 días. El cansancio y el hambre eran los más persistentes vigías en su organismo. La mayor parte de la comida, carne y sardinas enlatadas, se la había brindado su compañero, quien perdió la mochila con todas las provisiones en medio de la huida. Se exigió dormir 4 horas en cada jornada y, para mayor precaución, se ocultaba entre la maleza, tapándose con ramas caídas. No quiso arriesgarse a ser capturado o ser abatido en medio de aquel lugar. La herida de su compañero en el abdomen era un círculo oscuro que anunciaba un estado más preocupante. Había logrado detener la infección con pocos medicamentos, pero el riesgo de morir incrementaba si continuaban perdidos en aquella selva. Valía poca cosa sostener lamento alguno sobre el fallo de la operación. Dadas las circunstancias, sus compañeros de expedición tuvieron peor o mejor final. La mayoría eran provenientes de aquella tierra y solo pudieron disfrutar la emoción del regreso por segundos, cuando las balas trazadoras se encargaron de hacerlos caer para siempre. Pudieron sobrevivir cuando encontró de manera casual a uno de los enlaces del operativo en las márgenes del río. Según les contó aquel hombre sin dientes y avejentado demasiado pronto, habían recorrido unos 97 kilómetros. 3 días más tarde lograron salir por la frontera de ese país y regresar nuevamente sin logro sustancial alguno más allá de sus vidas. Años después de su misión fallida, llegaría a modo de confesión por terceras personas que el máximo jefe hubiera preferido su muerte en aquella selva para convertirlo en mártir y utilizarlo como uno de los tantos ejemplos en sus largos discursos. «Hay muertos utilísimos para levantar ánimos caídos», le dijeron. Luego de escuchar esa frase, tragó en seco y prefirió pasar página. El miedo era una apreciación secundaria para él hasta ese momento. La conversación fue lo suficientemente enfática. «Tienes solo 2 opciones. Te declaras culpable y no habrá más consecuencias, o te resistes y tu familia frente a ti va a acompañarte para el otro lado». Miró a ese hombre y le resultó de súbito un ser extraño. Recordó gran parte de los momentos compartidos, la mano encima del hombro, las confesiones en los momentos de adversidad, las felicitaciones públicas, los choques de vasos con whisky en celebraciones privadas. Simplemente no reconocía a quien una vez llamó amigo, por quien se arriesgó para dar cumplimiento a los designios más alocados, más bien deseos caprichosos, del máximo jefe. Lo miró fijo. El dueño de la voz le dio la espalda. «Te doy 5 minutos para que lo pienses», dijo, y salió para esperarlo afuera. Sin poder asociar por qué, recordó a Erwin Rommel. Tan siquiera el general alemán pudo recurrir a una muerte propia y sin consecuencias para su honor como víctima directa de una purga minuciosa. Si era cuestión de elegir su vida por delante, era menos la preocupación, pero su familia igualmente quedaría afectada. Ser esposa e hijos de un traidor significaría cargar para siempre una cruz invisible tan pesada como indeleble. La puesta en escena tuvo un dramaturgo experto en cuestiones de histrionismo, con un plano cerrado, abarcando toda la pantalla de los televisores donde el público conocería la investigación realizada contra un supuesto héroe. El máximo jefe detalló cada uno de los agravantes verificados durante un tiempo prudencial para, llegada la hora, no hubiese fallo alguno o posibilidades de atenuar aquella causa judicial. El final de toda esa obra era la pena de muerte. En su turno para hablar, lo hizo con la cabeza baja. No sentía vergüenza por él, sino por su familia. En su mente se agolpaban las palabras escuchadas a cada uno de los antiguos compañeros que minutos antes leyeron enfáticos la solicitud para que se dictara la única sentencia posible. De quien no esperaba escuchar la reiterada petición era del mismo hombre a quien cargó por 97 kilómetros a sus espaldas. Sintió una dificultosa capacidad para mantener un pensamiento coherente. Si bien estaba resignado a la idea de morir, el golpe fulminante para solventar aquella certeza fueron las palabras condenatorias del hombre a quien salvó. Comenzó a sentirse como un muerto que respiraba. La petición, como era costumbre para cualquier aspecto, fue unánime. Todos leyeron enfáticamente y sin pausas el acuerdo de la sentencia dictada
como única solución posible ante una afrenta de similar naturaleza. Aquel hombre acostumbrado a ser protagonista de triunfos quedaría para siempre en entredicho cuando se hiciera efectivo el privilegio fatal de una muerte rápida reservada exclusivamente a traidores y connotados asesinos. El último recuerdo de su vida iban a ser los cañones de los fusiles apuntándole y las palabras de mando antes de dar la última orden que marcarían el momento exacto cuando él dejaría de ser una temible carga. Ni su presencia significara poner en duda la moral del hombre a quien obedeció ciegamente por años. Reconoció a uno de sus fusileros. Jamás había visto semejante puntería. Adquiría sentido que fuera uno de sus ejecutores. Ya no quedaba remedio. Antes de salir al polígono, como última voluntad, solicitó ordenar las voces para su ejecución. ¡Fuego! Sintió varios golpes y un repentino sueño pesado. Sobran palabras, hay muchos hechos y preferiría que se actuara por los hechos. Bueno, acabo de compartirles mi cuento La Orden, que cierra mi libro Fraccionarios, que a su vez es un complemento de este libro que te voy a dejar el enlace en los comentarios para si lo tienes a bien lo compres y me comentes qué tal. Déjame saber si te gustó este cuento, qué te pareció, si te sonaba de algo esta historia, que bueno, como viste al principio, está basada en hechos reales. Y bueno, si te parece bien y llegas por primera vez a este espacio, no te olvides de suscribirte, compartir y comentar. Yo soy Sender Escobar y en este canal hablamos sobre literatura, cine y reggaetón.